acá al oriente de la Ciudad de México, en la colonia Aquiles Cerdán. ¿Sabe usted dónde está la Aquiles Cerdán? Uy, camino al aeropuerto, entre la Romero Rubio, el Cerro del Peñón de los Baños, esta vieja y antigua colonia. Adiós, maestro. Uy, aquí son bien amables los taxistas, la vecina también. Buenos días, vecina. Aquí en la Aquiles Cerdán todo el mundo se sonríe porque son bien amables y este es un mercado público donde nos están cotorreando. Venga a ver al maestro que está aquí cotorreando, pero que hace unos cócteles de fruta. No, hombre, el maestro es experto en hacer cócteles de fruta, maestro. ¿Cuál está preparando ahorita? El de puro melón. Eso. ¿Y cuál es el mejor? De todo un poco. Más o menos ahora sí que dicen, como dicen por ahí, ¡ay, ojitos, pajaritos! Algo ¿no? así. ¿Y qué mercado es este? Aquiles Cerdán. Y de aquí es Germán Villa, el americanista, ¿no? No sabré, creo que sí. Aquí las calles son Linares, Puerto Arturo. Coronas. Puras monedas, ¿no? ¿Verdad? Algo así. Rupias y cosas así. Bueno, menos dólares, ¿eh? ¿Verdad? Y miren, acá está el maestro con cómo me encantan los mercados que tienen los colores más bonitos de la Ciudad de México, porque está el plátano amarillo, la uva, el mango, uy, la mandarina, ¿qué es eso, maestro? Naranja sin semilla. Ay, así tan grandota. Sí son. La piña, la sandía, la manzana. Guayabas, ¿No manzanas. es bien bonito un mercado, Y maestro? más que nada por las temporadas de estos días, que es abril, mayo, es mucha temporada de frutas, cuando más entra más fruta. Y el colorido, los olores y los sabores. Más también en diciembre, cuando nos vienen todas las piñatas, pues se ven a todo dar más. Me encantan los mercados públicos porque son como el corazón del barrio. Exacto, pues es el alma de la colonia, se puede decir, ¿no? Así es. Sí, ¿Y sí. qué colonia estamos? Aquí les da. ¿Y qué tal el Aquiles Cerdán? A todo da. A ver, ¿cómo se llama la iglesia? Sagrado Corazón. Eso. Y bueno, y aquí tienen centros culturales, escuelas. Sí, próximamente aquí va a haber aquí adelante van a inaugurar ¿cómo se llama? Centro cultural. El centro cultural. Y la primaria. Exactamente. Dale. Bueno, vamos a seguir recorriendo. Vamos a la iglesia ahora, maestro. Gracias. Buenas tardes, señor. Buen provecho. Ya llegaron por el coloradito para la sopa, ¿verdad? Ahí nos estamos viendo. Qué padre colonia la Aquiles Cerdán. Así es una colonia muy bonita. Y con unos nombres muy especiales de monedas. Así es, tenemos aquí las calles como son Bolívares, Liras, Marcos, Rupias, Peniques, y todas se dirigen a lo que son las monedas. Qué padre, ¿no? Porque me siento, ¿y tú dónde vives, no? Pues que en Balboa, dije, Chihuahua. Sí, así es, de hecho yo vivo entre esas calles. No me diga. Sí, así es. ¿Su nombre? Blanca Piñón. Y luego esta Casa de Cultura. Esta Casa Cultura nueva, que los invitamos a todo el público en general a que vengan a visitarla, es nueva prácticamente. Vamos a tener muchos talleres culturales. ¿Y en homenaje a los Aquiles Cerdán o nada más a Aquiles Cerdán? Nada más. Porque era la familia. Sí, era la familia, exactamente, eran 3 hermanos, pero nada más es en sí Aquiles A Cerdán. ver, ubíquenos quiénes eran los Aquiles Cerdán, así ligerito. Eran unas personas que iniciaron la Revolución Mexicana. Los precursores de la Exactamente, revolución. así es. Porque antes hubo como Flores Magón, como los Aquiles Cerdán. Claro que sí, y de hecho Aquiles Cerdán era totalmente maderista, inició con él. Ya. Y en homenaje a esos héroes de la revolución, la colonia principalmente. Así es el nombre que se le dio a esta colonia, Aquiles Cerdán. Y luego en esta Casa de Cultura, bellísimo mural. Así es un mural hecho en varios lienzos, los cuales se fueron armando. Esto es obra del pintor Mario Vázquez. Y que tiene que ver con toda la cuestión social, ¿verdad? Así es, eso es el título de esta obra. Y que además, perdón, ¿cómo se llama la calle del mercado? Dinares. Otras monedas. Así es la calle de Dinares, 181, Colonia Aquiles Cerdán. Y entonces aquí va a estar abierto para toda la gente de este barrio. Así es, todo el público en general están invitados, desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Y qué se va a encontrar aquí? Vamos a encontrar cualquier tipo de taller,
todos los talleres culturales como danza, música, artes plásticas, etcétera. ¿Y para escribir? Para escribir también vamos a tener. No me haga a un lado la creaciones literatura, no me haga a un lado. Pues Creaciones literarias. aquí hay un montón de talentos. Sí, así es. Que den sus tallercitos, que convivan de su saber. Claro que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Le dije, tío Alberto, vamos a recorrer la Aquiles Cerdán. ¿Cómo que dónde queda? Pues por ahí pegadita la Romero Rubio, y luego si se vaya para el Peñón de los Baños, donde está cerca el aeropuerto, pues por aquí está esta colonia al oriente de la ciudad, que además está bien bonita. Mira esta plaza cívica con sus juegos. Las señoras, después de que fueron por los niños a la escuela, ya están aquí descansando con una paletita, ¿no? Y luego acá la fuente, allá la iglesia del Sagrado Corazón y por supuesto esas calles que son una maravilla, que me encantan. ¿A poco no? Unos Balboas, unos Linares, unas Esterlinas. Uy, 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 tío Alberto, aquí han de estar bien pesudos, donde sus nombres tienen puras nombres de monedas del extranjero. Y luego aquí un homenaje a los precursores de la Revolución Mexicana, Aquiles, bueno, el principal Aquiles Cerdán, aunque también estaba Carmen Cerdán, que no me hagan a un lado a las mujeres porque son bien aguerridas. Entonces, yo lo que le quiero decir es que como la béisbol, ¿verdad? Que está chida la Aquiles Cerdán. Ahora sí, como dicen por ahí, écheles un ojito, ya ve, tienen cultura, tienen mercado, hasta personajes famosos, el Germán Villa, el ese de las Águilas, y por supuesto el Jagger Martínez, no me diga que no. Personajes de barrio, querendones. Ahora sí, como dicen por ahí mis cuates, ay, 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 ojitos pajaritos, pero qué bonito es conocer barrios que tienen espíritu y leyendas. Ahí nos vemos.